Escuchas una programación especial de Pauta 100.5. 7:08, ya estamos de vuelta y vamos a abordar datos bien interesantes que recoge un sondeo, una encuesta, no un sondeo, una encuesta de Activa Research que fue publicado el día de hoy, que entrega datos bien relevantes. Se llama Pulso Ciudadano, Crisis en Chile. Es una edición especial para una encuesta que hacen mensualmente desde esta empresa, y que permite recoger con una metodología específica y con un panel representativo además a nivel nacional, tanto en distintos segmentos económicos como de edad, recoger e ir sistematizando también opiniones sobre lo que está ocurriendo en términos de esta crisis, de cuáles son las razones por las que se manifiestan, de cómo ven las manifestaciones en las calles, en fin. Es bien interesante porque nos permite tener algo más concreto de lo que solamente hasta ahora se percibe así, solo por tacto nomás. Está aquí en el estudio Ramón Cavieres, él es el director ejecutivo de Activa Research. ¿Cómo estás, Ramón? Gracias por venir. Bienvenido, Ramón. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo es posible poder establecer cifras, datos concretos con una situación que está tan candente todavía? Uno normalmente está acostumbrado a las encuestas sobre ciertos temas cuando estos han tenido ya un inicio y un fin, y esto está en pleno desarrollo. ¿Cómo fue eso? Sí, de todas maneras, es un desafío hacer una investigación social en una crisis tan fuerte, porque esto no hablemos de una protesta, una manifestación. No. Esto ya pasó a algo más profundo, digamos. Sí. Por lo tanto, sí, es un desafío. En efecto, nosotros habíamos pensado que cuando el estudio lo desarrollamos, que fue el martes y miércoles, que ya en ese minuto esto iba a decantar un poco, pero bueno, pasó. Ahora, hoy en día, por las técnicas, la metodología, el mundo es más online que offline, digamos. Entonces la gente igual responde. Ahora, absolutamente uno se puede cuestionar también cuál es el nivel de efervescencia que puede tener las personas al momento de responder. Podría aplicarse la misma encuesta en una semana y quizás obtener resultados distintos. ¿Qué método ocuparon? Son encuestas online, lo que se llama panel. Uno construye un panel. Nosotros tenemos un panel de 130.000 panelistas. Es una empresa que se llama Opinando Online. Es una empresa chilena que tiene presencia en Chile y en Perú. Y de esa base de panelistas, que es gente que está dispuesta a estar respondiendo encuestas, uno toma una muestra. Ahora, ese panel tiene una representación nacional, en definitiva. Es como una submuestra. Cuando uno usaba métodos antiguos de investigación, llámese entrevista en la calle, telefónica, uno iba contactando personas. Los paneles hacen lo mismo, pero hacen previo eso. Van juntando a la gente. ¿Cómo te aseguras tú que el que tú crees que te está respondiendo es finalmente él y no, te voy a inventar, que yo soy parte de tus panelistas, yo le digo, no sé, que Sebastián es mi marido y le digo, Sebas, ¿sabes qué? Me comprometí, pero resulta que tengo que salir urgente a una reunión y resulta que estaba contestando Sebastián desde su válida visión también, pero también en su condición de hombre y tal vez la información que te entrego yo siendo mujer es muy distinta. Sí, mira, Activa Research es una empresa certificada en norma ISO 20252, que es una norma específica en nuestra actividad. Somos no sé si la primera o la segunda empresa en Chile certificada en eso. Eso implica una serie de protocolos de desarrollo de investigación, de metodología, digamos, ¿ya? Además somos asociados a ESOMAR, que es como la gran organización mundial que vela por los procedimientos metodológicos y éticos de research. Y particularmente en los paneles existe una serie de protocolos tecnológicos que validan justamente el perfil de las personas que responden. Es decir, un panel no es lo mismo que va a mandar mail a una base de datos sin conocer. Esto es una cosa que tiene un trabajo. Construir un panel tiene un costo. Sí, por supuesto. Ramón, hablemos del contenido y lo que muestra esta encuesta. Primero sobre cuánta gente y quiénes están de acuerdo con esta manifestación. Mira, aquí hay varias dimensiones que analizar. La mayoría, el 83%, está de acuerdo con la manifestación respecto a las demandas ciudadanas, el 83%. La mayoría, el 74%, está de acuerdo además con que estas manifestaciones sean de carácter pacífica. La mayoría, 74%, está en contra de que estas manifestaciones sean
con violencia y sean con un acto delictual. Ajá. Esos son temas bien interesantes. ¿Y esto es transversal? Mira, porque lo hemos visto en las manifestaciones. Mira, o sea, tú ves manifestaciones en Maipú, en Las Condes, en Ñuñoa, en todas partes. Este es un fenómeno y un hallazgo de la investigación bien interesante. Siempre tú vas a encontrar algunas diferencias por variables de niveles socioeconómicos y por posición política, llamémoslo así. Particularmente en este estudio es bastante transversal por nivel socioeconómico la manifestación. Un poco más intensa en grupos medios bajos que en grupos medio altos. Uh-huh. Claramente hay diferencia en posición política. Los más partidarios o partidos centro-derecha tienen alguna diferencia. Sin embargo, en variables como el nivel de apoyo al fenómeno de la protesta, de la demanda social, es bastante transversal y bastante alta, digamos, en todos los grupos socioeconómicos. Y eso lo hace justamente que un proceso, que un fenómeno, una crisis bien grande, en definitiva, porque aquí no está focalizado, en definitiva. Ahora, no obstante, la gente también percibe, y esto es bastante equitativo, por ejemplo, que el 50% considera que las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, hay un 46% que considera que las manifestaciones han sido violentas, de carácter delictual. Otro dato que es muy decidor es qué tanto, en definitiva, tú te compartes las razones de esta demanda. Estamos hablando del 90% de la población declara que se siente, que comparte este proceso. Ahora, ¿pero por qué razones son esas? Mira, porque hasta ahora hay muchas peticiones, ¿no? Sí. Básicamente tiene que ver con una serie de temas que tienen que ver. Mira, una de las principales razones, nosotros listamos una serie de razones, los sueldos, es un tema criticado, 87% critica el tema del sueldo, todo el tema de las tarifas de los servicios básicos, las pensiones de los jubilados y la desigualdad económica como tal, digamos. Okay. ¿Ya? Fíjate que el precio del transporte público y el precio del metro, estamos hablando del 72%, pero ahí despejaste otra hipótesis también que bueno, se despejó hace rato, ¿no? Que todo esto había sido una efervescencia que partió, digamos, por el precio de una tarifa del metro, pero esto tomó una trascendencia. Es mucho más profundo que cuánto sube el metro. Es una crítica profunda leyendo los datos. Es una crítica profunda al sistema, digamos, a cómo se da. Y en definitiva es una crítica ya que trasciende el gobierno. En definitiva, el gobierno es el que está manejando la situación, está liderando. Pero esto trasciende, en definitiva, trasciende absolutamente a todo. Al gobierno de turno y a la clase política, es una cuestión de una sociedad completa. La crítica no tan solo está el gobierno, está los partidos de oposición, está el Congreso, está los medios de comunicación. Fíjate también que hay unas preguntas que hacemos más adelante, más bien como rol, cómo han difundido. Cuéntanos de eso. No, somos parte interesada. Evaluamos a los actores. ¿Ya? Todos salen muy mal evaluados, digamos, llámese de los ministros, el presidente. El mejor evaluado dentro de lo malo es el general Iturriaga. Ajá. Dentro de lo malo, mira, es el mejor evaluado. Es llamativo. Está a cargo de la seguridad. Es el mejor evaluado. Sí, el general a cargo de la zona. Segundo mejor evaluado, dentro de lo malo, estamos hablando, la ministra, perdón, la intendenta Carla Rubilar, ¿no? También tiene un desempeño. Ahora... Perdona que te interrumpa. Sobre sensaciones y sentimientos que esto genera. Rabia. Miedo. Inseguridad. Mira, la rabia el 53,3%. Exacto. Sobre la inseguridad el 50,4%. ¿Qué inseguridad con esta manifestación? Exactamente. Mira, ojo con esto. Tristeza. 49,3%. Yo acabo de venir de un canal de televisión y acabo de pasar por Plaza Italia y crucé otro lugar de Santiago y no puedo... No conmoverte. No conmoverme. Si realmente la cantidad de semáforos es una cosa... Por eso te digo, este estudio lo único que hace es levantar una serie de información, nada más. Pero aquí estamos enfrente de una crisis realmente profunda, muy compleja. Sí. Fíjate que el 52,5% no tiene ninguna confianza en que el poder político hoy en día puede solucionar esta crisis. 52%. Exacto. Es brutal. Solo el 21% tiene algún grado de confianza, mucha confianza en que los políticos pueden solucionar esto. Sí. Y si no son ellos, ¿quién? Esa es la pregunta. Bueno, claro. ese otro tema que el estudio no es una pregunta, pero que lo levanta, que es la falta de liderazgo, en definitiva. Porque tú cuando también le preguntas, la gente le preguntas cómo ha actuado el gobierno en esto, el 37% dice que ha reaccionado lentamente en dar soluciones. Sin embargo, el 58% te dice que no ha reaccionado en dar soluciones.
No obstante, hubo un paquete de medidas. Claro. Y ya está incorporado en esta encuesta. Pero ahí viene ya un problema, en definitiva, y esas medidas tienen sentido con un poco con la demanda. Con la ¿no? demanda, sí, claro. Con la demanda Tarifa. a corto plazo, Sí. llamémoslo así, porque nos estamos viendo que acá el problema ya no es tan de corto plazo, es un mucho más problema, profundo. es un problema estructural. Estamos conversando con Ramón Cavieres, el director de Active Research, sobre una encuesta que ellos hacen sobre lo que ocurre en el país con esta situación de crisis en la que estamos inmersos. Sobre la militarización, que es uno de los temas que siempre provoca percepciones muy encontradas sobre quienes están súper de acuerdo, menos de acuerdo, y cómo eso va evolucionando de acuerdo a los niveles de descontrol también que puede verse por saqueo, en fin. ¿Qué encontraron? Fíjate que hay posiciones compartidas, yo diría que salvo en un caso, que lo voy a explicar inmediatamente, tiende a ser una posición mayoritaria. Ahora, la militarización es un proceso también que no es lo mismo el día 1, el fin de semana, a lo que está hoy día, digamos. Entonces la gente va tomando también una posición distinta. Fíjate que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, el 39% está de acuerdo, no obstante un 42% está en desacuerdo. Es decir, no hay una posición mayoritaria y clara, digamos. Respecto al estado de emergencia o excepción, un 36% de acuerdo y un 45% en desacuerdo, ojo. Ahora, cuando le preguntas qué le parece que las Fuerzas Armadas estén en la calle, en definitiva, es meramente compartido, un 42% de acuerdo y un 42% en desacuerdo. Ahora, cuando le preguntas por el toque de queda, ¿qué le parece que se haya aplicado el toque de queda? El 49% está de acuerdo. 49%. Llamativo eso. Llamativo. Sí, porque es de las medidas más controvertidas también. Pero insisto, y te aseguro, si uno vuelve a medir en 3-4 días más, eso es hipótesis, es probable que a lo mejor esos datos van a ir cambiando, digamos. Pero también tiene que ver con el sentimiento de inseguridad que ha generado esto. 50,4 dice que le genera inseguridad. Inseguridad y hay otras preguntas, en definitiva, que un poco que a mí me llaman mucho la atención y te dejan preocupado. ¿Cómo cuáles? Que tiene que ver con, teniendo en cuenta este escenario, ¿cuánto considera que la democracia corre peligro en estos minutos en el país, digamos? ¿Ya? Con todo este escenario, y el 59% considera que está de acuerdo. Corre peligro, digamos. Eso tiene que ver con la inseguridad que tú sientes, con lo prolongado del escenario, con la falta de... ¿Con la radicalización? Con la radicalización y la falta quizás de liderazgo que se ve en el escenario, en quién realmente puede solucionar este tema. Y además cuando le preguntas, en definitiva, y esta es una pregunta yo diría que la encuentro muy, muy dura, que lo planteamos, ¿no? Que algunos sectores han planteado que a lo mejor la solución de esto es que el presidente renuncie y adelante elecciones, digamos. Hay un 56% que te dice que está de acuerdo. Aunque entiendo que la Constitución ni siquiera contempla el mecanismo, pero más que la renuncia o no, lo que hay detrás de la respuesta te demuestra el escenario que se ve. Sí. Otra pregunta interesante que tiene que ver con gobernabilidad es que ¿qué tan de acuerdo está que se instaure el voto obligatorio? ¿Y? 61%. Bueno, hasta el día de hoy hay muchos parlamentarios que reconocen que se equivocaron. A ver, fue una otra conclusión, cuando tú tienes un gobierno donde la población vota el 50% y al final ese gobierno logra mayoría, no está hablando más allá de 26-27% de la población que respalda ese gobierno en términos prácticos, concretos, ¿ya? Entonces, prácticamente, en definitiva, es un problema grave, en definitiva, no tener la representación adecuada. Yo diría que eso va a ser una de las medidas que eventualmente se podrían considerar. Estamos conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Active Research aquí en Pauta. Ahora, Ramón, dentro de la evaluación de las medidas, me gustaría volver a ese punto, porque era bien interesante, cuando se pregunta sobre las medidas que hay que tomar para mejorar la situación económica de la ciudadanía. Hay algunas cosas que están en línea con lo que anunció el gobierno, ¿no? Mira, están bastante en línea. Nosotros medimos el impacto sobre el minuto, digamos. Y ahí te das cuenta que ya no pasa por el tema de jubilación o por el tema de la tarifa eléctrica, etcétera, porque en definitiva eso ya de alguna manera se va a ir encaminando, digamos. Pero ahí empieza otro escenario, en definitiva, que quizás puede ser un tema, en definitiva, que el gobierno tiene que evaluar. Una cosa son las medidas, otra cosa es el tono, como mencionan las medidas, y otra cosa es quién dice que va a desarrollar las medidas, en definitiva. Cuando tú tienes la misma estructura, en definitiva, en un escenario crisis, empieza un tema de credibilidad también. Cuando además la misma gente te dice que no tiene confianza, en definitiva, respecto a quién puede liderar estos temas, te va encontrando en un tema complejo. Sí. Es decir,
uno no es quien para recomendar a un presidente de la República que tiene que hacer cambios, digamos, pero aparentemente son temas que también se pueden estar dando. Sobre este anuncio del presidente de la República también ustedes indagaron, por ejemplo, una de las cosas que tiene más cabida es aquello, proyecto que crea el derecho a la sala cuna universal a todos los niños de madres o padres que trabajan. Claro. El 41% lo consideró bueno. Sí. Sobre, mira esto, la reducción de las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración. Se suma un 27,9 que dijo que era bueno, pero un 37,9 que lo dijo que era muy bueno. En el ranking total, en términos de medida, la reducción de la dieta es lo que más... Es lo que suma más adhesión. Es lo que más positivamente se evalúa, el tema de la sala cuna, el proyecto de reducción de las contribuciones, el plan de reestructuración de daños también, pero el ingreso mínimo garantizado, por ejemplo, la mayoría no lo evalúa positivamente. Digamos. Apenas el 21% dice que es bueno. El aumento de pensiones de vejez no lo evalúa positivamente. Perdona, pero esa evaluación poco positiva, de apenas el 21 y fracción por ciento, sobre el ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, uno lo podría entender no necesariamente porque es considerado no tan bueno por sí mismo, sino que porque esa gente podría decirte no me parece también porque el monto es insuficiente, por decir algo, ¿o no? Exactamente. ¿Entendí bien? Exactamente. Ahora, independiente de las medidas concretas, cuando uno le pregunta a la gente, bueno, pero ¿qué tan de acuerdo estás con este plan, en definitiva? El 36% está de acuerdo, mira, el 32% está en desacuerdo, en definitiva. Y tiene un 31% que se llama. Eso demuestra también un tema de impacto de la medida, de cómo tú lo comunicas, en definitiva, ¿ya? Y una desconexión respecto al tema. Sí. Ahora, lo más complejo es tú cuando, y esto también es interesante, que cuando tú le preguntas, bueno, y a su juicio, ¿este paquete de medidas contribuye a dar mayor equidad a la sociedad chilena? Y el 61% te dice que no, digamos, que no contribuye a dar mayor equidad. Ahora, el presidente lo dijo. Esto es de corto plazo, aquí hay un análisis bastante más pero complejo. Cuando se ratifica en esos términos, es complicado. Es bien interesante. Bien, en el sitio web activaresearch.com o .cl está disponible el estudio completo para quienes quieran ver el detalle. Tiene mucho más información de la que podemos abordar en esta conversación, pero quienes quieran verlo en específico, ahí está el documento. Gracias, Ramón. Gracias Ramón. Muy amable. Chao, chao. Escuchas una programación especial de Pauta 100.5.